En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos la fiesta de María Corredentora. En otras ocasiones que festejamos este día, habíamos hablado de las amarguras, de los dolores que María sufre al pie de la cruz. Y también habíamos en otra ocasión hablado de lo que significa este título de María Corredentora de todos los hombres, que es el mayor, más glorioso de los títulos de la Santísima Virgen después del de Madre de Dios, y con el que nuestro seminario se honra de tenerla como patrona. El misterio de este título, María Corredentora, para decirlo brevísimamente, nos enseña una realidad. Cristo nuestro Señor ha querido asociar a su Santísima Madre a la redención de todos los hombres para satisfacer la ofensa hecha a Dios por los pecados de todos los hombres. Él quería hacerlo, podía hacerlo y lo hizo. Si la pasión de Cristo satisfizo de condigno, es decir, en estricta justicia, por ser obra humana y a la vez divina, la compasión de María satisface, como dicen los autores, de congruo, por razones de conveniencia. Su cooperación de ningún modo era necesaria a la eficacia y perfección de la satisfacción y redención de Cristo. Pero fue Dios que quiso que María Santísima se asociara a Él, a fin de que, como nueva Eva, quebrantara la cabeza de aquel que había sido causa de la caída de la primera Eva, y nos engendrara por la cruz, en la cruz, a una nueva filiación, la filiación de los hijos de Dios, la filiación sobrenatural. Enseña Santo Tomás que propiamente satisface por una ofensa aquel que da al ofendido aquello que él ama o más, tanto o más como él aborreció la pena. Cristo nuestro Señor satisfizo todas nuestras culpas de manera perfecta y sobreabundante, porque Él era el hombre Dios. Satisfizo también por su caridad infinita, por la vida que ofrecía, su propia vida, que era la de un Dios a la vez hombre. Y también satisfizo, dice Santo Tomás, por la generalidad de su pasión y la magnitud de sus dolores. Y a esta satisfacción perfecta, perfectísima, de Cristo se une la de Nuestra Señora, cuya ofrenda toma también un valor incalculable por parecidas razones, de las cuales la principal es su eminente dignidad de ser la Madre de Dios, que la coloca por encima de todos los hombres, de todas las criaturas, inclusive las angélicas. Pero también por razón de la perfección de su caridad, del hecho que ella misma no tenía nada que expiar por propias culpas, por la magnitud de sus sufrimientos que nos recuerda la liturgia. O todos los que andáis por el camino, ved si hay dolor como mi dolor. Y si Cristo por su pasión y muerte nos devolvió la salud perdida a modo de redención, María Santísima
por su compasión, nos corredimió junto con su Hijo. Redimir, dice también Santo Tomás, es tanto como rescatar de alguna servidumbre o esclavitud, pagando un precio. Y nosotros estábamos sometidos a la servidumbre del demonio. Éramos esclavos del pecado. Y entonces, dice Santo Tomás, fuimos rescatados por el cuerpo y sangre del hombre Dios, precio pagado a Dios solo, pero no al demonio, porque si bien éramos servidumbre suya, él no era justo y su obrar había sido fraudulento, y por eso mereció, además del castigo eterno, que la madre del Redentor le aplastara su cabeza. Solo Cristo es nuestro Redentor, pero María Santísima, asociada a Él, es nuestra corredentora. Si Cristo pudo decir en la primera misa, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, también la Virgen pudo decir las mismas palabras al pie de la cruz, ofreciendo a su Hijo, porque de ella fue que Cristo recibió la carne y por sus venas circulaba la sangre de su madre. Ella fue, dice San Pío X, la que nos preparó, la víctima sagrada y la que en el momento decisivo lo presentó en el altar. Y Benedicto XV nos aclara que cerca de su Hijo dolorido y moribundo, la Virgen sufrió tanto que casi llegó a morir con él. Y para conseguir la salvación del género humano, llegó hasta hacer cesión de sus derechos de madre sobre Jesús y se trocó así en sacrificadora, ofreciéndolo en cuanto de ella dependía para aplacar la ira divina, la justicia de Dios. Pero vayamos un poco más lejos. Reflexionemos sobre otro aspecto de este título, de este misterio marial, relacionando la corredención de María con la misa y el sacerdocio. Enseña la doctrina cristiana que, y lo repetía con frecuencia nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, que la misa no es otra cosa que la pasión de Cristo continuada en el altar. Y añadía que ella es la expresión más bella, la realización más grande, la más sublime, la más divina del amor de Dios para todos los hombres de todos los tiempos. ¿Por qué? Preguntamos nosotros. Porque les hace siempre presente en todos los tiempos, en todos los lugares, la acción redentora de su Hijo que se ofrece a su Padre sobre la cruz por nuestros pecados. Para reactualizar este sacrificio redentor, nuestro Señor Jesucristo ha querido valerse de hombres, que Él mismo separa del mundo, de los demás hombres, y los llama para servirse de ellos como instrumentos de la redención. Dios instituyó el sacerdocio para el sacrificio, como dice San Pablo, omnis pontifex constituitur in is, que sunt ad Deum ut offerat dona et sacrificia. Todo pontífice es puesto en aquellas cosas que son para Dios, para que ofrezca dones y sacrificios. Es lo propio del sacerdote. Ocuparse solo de las cosas de Dios, ofrecerle a Él solo el sacrificio. Cristo mismo le dio ejemplo desde la niñez al dejar a sus padres quedándose en el templo. ¿Acaso no sabíais? Le dice a sus padres afligidísimos, ¿acaso no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Por Cristo el hombre abandona su casa, su familia, sus bienes,
para pertenecer solo a Cristo, para estar en el templo de Dios. Ese es el lugar propio del sacerdote, la iglesia, que es la casa de Dios y donde se celebra el santo sacrificio. Si el sacerdote vive de él y para el sacrificio, vive también de María Santísima, porque ella no se aleja nunca del sacrificio del supremo sacerdote. Si ella estuvo siempre íntimamente ligada al sacrificio de la cruz, ¿cómo no lo va a estar al sacrificio de la misa, que es su continuación, y al sacerdote, que la celebra como otro Cristo? Monseñor Lefebvre, predicando en la primera misa de un sacerdote, le hacía ver esta verdad y la necesidad de recordarlo siempre. Decía él: la Santísima Virgen, que estaba ante nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, siempre estará presente a vuestro lado en el santo altar, ya que la Santísima Virgen nunca deja a su Hijo. San Bernardo, en una de las lecciones del breviario de hoy, nos lo dice también con su estilo poético. Sí, oh Madre bienaventurada, verdaderamente una espada traspasó tu alma, porque solo pasando por vuestro corazón pudo atravesar la carne de vuestro Hijo. Pero añade algo muy importante. Y aun cuando después de entregar su Espíritu Jesús, que es vuestro, la lanza cruel no hirió su alma, atravesó ciertamente la vuestra. No estaba allí el alma de Jesús, pero la vuestra no podía apartarse de aquel lugar. No podía apartarse de aquel lugar. Allí donde Cristo realiza su redención, está María Corredentora. Si reflexionamos sobre estos conceptos, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho ya, concluiremos fácilmente que en la misa, al igual que en el Calvario, la Virgen no está allí pasivamente, sino cumpliendo su papel de corredentora y mediadora de todas las gracias, ofreciendo a su Hijo, uniéndose al sacerdote, colaborando con él en la inmolación de la víctima, porque no hay sacrificio sin víctima, y la víctima del único, verdadero y eterno sacerdote no puede ser una criatura cualquiera. ¿Ubi es víctima holocausto?, preguntaba Isaac a su padre Abraham cuando ascendían el monte para cumplir un mandato de Dios. Veo el cuchillo, pensaba, llevo el fuego y la leña, pero no veo a la víctima. En el Antiguo Testamento, las víctimas eran criaturas que no podían agradar a Dios, no podían satisfacer por los pecados de los hombres. Eran solo figuras del Nuevo Testamento. Ni siquiera los sacrificadores eran aptos por su condición esencial de criatura y criatura pecadora. Entonces, ¿dónde está la víctima para el sacrificio? ¿Dónde están los sacerdotes? Solo el Verbo de Dios, el Hijo unigénito, podía asumir esa doble condición de víctima y de sacerdote que agrada a Dios. Así, Él se revestirá de naturaleza humana en la que se humillará, ofrecerá, padecerá, morirá. Él será a la vez víctima y sacerdote. Y nosotros, sacerdotes del Nuevo Testamento, ofrecemos esa víctima, siendo nada, mejor aún, pura miseria. ¿Cuál no debería ser nuestra vida? ¿Cuáles nuestras virtudes? La realidad nos muestra que somos frágiles, débiles, pecadores, que lejos
Entonces, un sacerdote, cualquier sacerdote, para poseer la dignidad requerida en este misterio, y sin embargo, es lo que ha querido Dios. Y en esta debilidad está nuestra riqueza, si reconociéndola recurrimos a María Corredentora. Ella no puede permitir que el sacrificio renovado de la redención quede disminuido, desagrade a la Trinidad de ninguna manera. Ella es quien va a recomponer, si podemos decir así, lo necesario para que el sacrificio de la misa sea acabadamente agradable a Dios. El sacerdote encuentra entonces en la Virgen cómo debe ser Él, qué debe ser Él, qué debe hacer. Corredentor también Él, unido a Cristo, unido a María Santísima. Mejor aún, Él debe dejar hacer en sí mismo a María Santísima, que le tomará de la mano, como lo hizo Rebeca con su hijo Jacob en el Antiguo Testamento. Rebeca, nos dice la Sagrada Escritura, asumió ella misma la tarea de preparar a Jacob y a su ofrenda para que obtuviese de Isaac, su padre, la amplia bendición, como si fuese él y no Esaú su primogénito. El sacerdote debe ser otro Cristo, modelo, que excede todo esfuerzo humano, pero si mira a Santísima María pidiéndole su asistencia, si deja hacer a María Santísima en él, ella lo revestirá de sus virtudes, de sus gracias, embellecerá todas sus acciones, en especial la que debe realizar en el altar. Si Rebeca preparó el manjar que al padre de Jacob agradaba, María Santísima prepara a la víctima del altar, a su propio hijo, con aquellas palabras que también son verdad en ella. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para ponerlo en las manos del sacerdote, el nuevo Jacob, a fin de que sea del agrado de Dios Padre. Rebeca revistió, dice la Sagrada Escritura, a Jacob con las mejores ropas de Esaú, le cubrió las manos con la piel de los cabritos, y Jacob así recibió todas las bendiciones de su padre. ¿Cómo no ver entonces la suavísima figura de María Santísima, que con su intervención en la misa adorna al sacerdote con la belleza, la dignidad y santidad de su primogénito, y que con su propia fragancia le da el buen honor de Cristo, que con sus vestiduras, su modo de actuar, de hablar, le reviste de tal modo para que Dios Padre quede complacido viendo a su Hijo en el sacerdote. Y junto a su Hijo, ella prepara también los manjares que han de acompañar a la víctima pura e inmaculada. ¿Cuáles son esos manjares? Las propias acciones humanas que tienen por provenir de nosotros sabor a tierra, el sabor del polvo del camino, de la vida por la que transitamos todos los hijos de Adán. Todas nuestras acciones, sin embargo, ofrecidas en la misa, suben al cielo por medio de María Corredentora y mediadora de todas las gracias. Ella es quien las purifica, las embellece, las eleva y presenta de modo bien distinto a como nosotros las podemos realizar y ofrecer. Las presenta ante Dios junto con la verdadera víctima, Cristo nuestro Señor, para que sean dignas de ser aceptadas y recibir así las bendiciones de Dios Padre.
Las acciones de los hombres, entonces, en especial las acciones del sacerdote, cumplidas por consejo de ella y bajo su guía, quedan así, podemos decir, convertidas en acciones litúrgicas. Se armonizan, se transforman, de modo de ser una continuación del sacrificio que el mismo Cristo ofrece en el altar. Por ello, y para terminar, recordemos una vez más los consejos, las enseñanzas de nuestro fundador. Monseñor decía, para participar todos nosotros mejor en el sacrificio de la misa y para estar realmente unidos toda la vida al sacrificio de la cruz, es bueno ponerse bajo la protección de Nuestra Señora de la Compasión, Nuestra Señora de los Dolores, la patrona del seminario, Nuestra Señora Corredentora. Que así sea. Ave María Purísima.